pero no se comparten las diapositivas. Ya lo están viendo. Hola, Tami. Ahí nos escuchas. Tamara, Sí. ahí. Ok. Vamos a empezar. No sé si los logras apreciar, se logran ver las diapositivas. No estoy viendo las diapositivas. No se ven. Ok, así, otra vez. Aquí. Arriba. Acción, pues eso. No, era esta, ¿no? Aquí. Ventana. Tú me dices si ahí ahorita aparecen las diapositivas, porfa. Ya las veo. Exacto. Ahí estás viendo. Bueno, no es que ¿Mande? me aparece veces, o sea, tu pantalla me aparece repetida. Ok. Entonces, déjame compartir. Sí. Dale otra vez. Toda la pantalla, ¿no? Ahí aparecen ya las diapositivas, ¿verdad? Ya. Correcto. Ok, mira, vamos a empezar nosotros en el nombre de Jesús y vamos a empezar con una pequeña oración, ¿sale? Vamos a orar. Padre Jehová, no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Tú sabes y conoces nuestros corazones y sabes, Padre, la intención con la que se está impartiendo este curso, en tu nombre, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Hay un texto bíblico, Señor, en tu palabra que dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y es en este curso donde estamos buscando ese conocimiento, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para alabarte, exaltarte y glorificarte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mira, vamos a empezar con la primera diapositiva. Y dice, en la sesión 1, la finalidad de la sesión 1 es que nosotros podamos entender cómo es que se forma el Nuevo Testamento. Desde dónde el Nuevo Testamento nace, se crea, se manda a imprimir, etc. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes de Jesús nos basamos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, como yo creo en Jesús, mi lámpara, mi mover es el Nuevo Testamento. Que Jesús al final es judío y también abarca el Antiguo Testamento. Pero su enseñanza, su mover y lo que nos rige es el Nuevo. Entonces, por medio de esta sesión, que es la sesión 1, vamos a entender cómo es que nace, se forma nuestra guía, que es el Nuevo Testamento. Y para que esto suceda, vamos a entender que Jesús muere en la cruz hace más de 1000 años y la gente de esta época no sabía, no conocía y no entendía nada más. Tenemos que entender una época en donde no había internet, en donde no había micrófonos, en donde no había nada. Ellos solamente la información les llegaba de boca a boca. Entonces muere Jesús y todos en esta época eran judíos y romanos. Entonces habían creencias, los romanos creían en sus dioses de Roma, como Afrodita, como Zeus, y los judíos creían solo en Hashem, Jehová, Elohim, y sus estatutos, como los 10 mandamientos de Moisés, la Torá.
Entonces, para ellos, si nos vamos a entender en esta época a estas personas, para estas personas judías, les es difícil entender la divinidad de Jesús y sobre todo desarraigarse de sus creencias judías por un Mesías que ellos tampoco tenían muy claro si Jesús era el Mesías. Nosotros tenemos que entender que los judíos son fieles y muy grandes teólogos, estudiosos de la palabra de Dios. Entonces, para que dentro de la ley judía existen 3 estatutos para que un Mesías fuera considerado Mesías. Uno de los estatutos que para que alguien fuera considerado Mesías era de que el Mesías iba a reunir a todo el pueblo judío que se había ido en la diáspora. Es decir, hace muchos años todo el pueblo judío estaba en Israel, en Jerusalén. Pero como estaban muy oprimidos por el pueblo de Roma, ellos se fueron por esta opresión, se le llama la diáspora. Entonces, cuando ellos se van, en las escrituras está plasmado que el Mesías iba a traer a todos esos judíos que se fueron en la diáspora otra vez a Jerusalén, a todos. Jesús de Nazaret no cumplió este estatuto porque todavía los judíos, hoy 2026, están dispersos en el mundo. Entonces, para los judíos es difícil entender que Jesús era el Mesías, puesto que no cumplió este estatuto bíblico. El segundo estatuto que para los judíos debía tener el Mesías era que iban a acabarse las guerras, que iba a traer paz a la nación. Ustedes han visto que todavía hoy 2026 tenemos guerras, Rusia contra Ucrania, Israel contra Irán. Entonces todavía hay guerras. Como no ha venido esa paz, pues para el pueblo judío Jesús no es el Mesías porque no cumple el estatuto de traer paz a la tierra. Otro de los estatutos es que ya no iba a haber racismo, o sea, todos íbamos a ser una sola, por ejemplo, una sola raza, por así decirlo. No iba a haber, ¿cómo se le llama? No iba a haber, íbamos a ser una sola raza, por así decirlo. No lo cumplió. Entonces, para los judíos, Jesús no está cumpliendo los estatutos para ser considerado Mesías, ¿sí? Entonces, para el pueblo judío, por eso el pueblo judío sigue esperando a su Mesías. Ahora, en esta época, plasmándonos en la época de Jesús, en esta época todavía, anteriormente habían habido muchas personas que se habían hecho, que se mencionaban ser el Mesías. Entonces, Jesús no es el primer Mesías que se menciona Mesías en la época de Jesús o antes de la época de Jesús. Había muchos judíos que se llamaban Mesías, venidos de la descendencia de David, y que no eran el Mesías. Entonces los judíos tienen todo en su contra para creer en Jesús. Primero, ya habían habido muchos mencionados Mesías, que no eran Mesías. Entonces ellos ya estaban ya les habían dado muchas falsas esperanzas. Y después se descubría que no eran los Mesías. Entonces cuando Jesús llega, pues no es el primero en llamarse Mesías. Entonces para ellos no les es fácil creer que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Entonces comienzan a dividirse. Cuando Jesús muere en la cruz, en este momento en el que Jesús muere en la cruz, que todavía no llega Shavuot o no llega el Pentecostés todavía, todos están muy confundidos porque es como, a ver, si es Dios, ¿cómo murió en la cruz? O sea, si murió en la cruz, entonces no es Dios, porque un Dios es eterno, es infinito, es inmortal, ¿no? Entonces empiezan a haber muchas dudas, empiezan a haber muchas controversias sobre todo lo que es Jesús, todo lo que es el tema de Jesús. Es una tremenda controversia en esta época para toda la gente. Porque los que empiezan a creer en Jesús, que son judíos que dejan el judaísmo para seguir a Cristo. Entonces,
Es como desarraigarse de lo que les enseñaron desde niños para poder entender las enseñanzas de Jesús y deslindarse de su pasado para entrar al evangelio, para entrar al cristianismo. Entonces no es una cosa fácil para esta gente de esta época. Entonces comienza a dividirse entre los que creen que Jesús era el Hijo de Dios, dándole divinidad a Jesús. Empieza a haber otra división de pensamientos en la que dicen, no sabe que como que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, si es Dios, ¿cómo es que es Hijo de Dios? Y entonces, ¿cuántos dioses son? Porque recordemos que el pueblo judío es monoteísta, es decir, creen en un solo Dios. Porque ellos tienen el Shema. El Shema nos menciona, dice que Jehová tu Dios uno es. Entonces, ellos son monoteístas y al creer en Jesús, el Padre y el Hijo ya son dos. Entonces, ahí también se estaría rompiendo la idea de un monoteísmo o cómo es que son tres dioses en uno y entonces empieza a haber mucha controversia de cómo unir a Jesús o cómo creer en su divinidad o cómo creer en sus enseñanzas. Están todos confundidos. Otros que sí era o no era el Salvador. Entonces es como yo voy a ser salvo por Hashem, porque Hashem, Elohim, me rescató, creo en él, o voy a ser salvo por creer en Cristo. Aquí todo hay una confusión teológica muy, muy grande. ¿Sí? Aquí vamos a entrar con 3 palabras que son muy importantes para la sesión 1. Para la sesión 1 tiene la principal... Ay, chinitas, me equivoqué. Tiene la principal función... ¿Sí? La sesión 1 tiene la meta, el objetivo de entender estas 3 palabras para poder irnos y acercarnos al Nuevo Testamento. Entonces tenemos el arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? El arrianismo es una doctrina cristiana del siglo IV formulada por el presbítero Arrio en Alejandría, que sostenía que Jesucristo fue creado por Dios Padre y por tanto no es eterno ni consustancial con él. El arrianismo que existe en esta época lo que nos dice es que Jesús no tenía una consustancia con el Creador, o sea, no podían ser uno. Esto lo consideró la Iglesia Católica una herejía que negaba la Trinidad, afirmando que el Hijo es inferior al Padre. Este arrianismo es de una mentalidad cristiana, o sea, Arrio no era judío, era cristiano y estaba como queriendo entender teológicamente a Jesucristo, o sea, cómo poner a Jesús. No está atacando, está tratando de entender, o sea, el arrianismo yo lo plasmo en la sesión 1 para que ustedes puedan ver los pensamientos que existieron en la época de cuando Jesús parte, ¿no? Todos estos pensamientos en el que la gente se cuestionaba, pues a lo mejor no es hijo de Dios, pues a lo mejor no son una sola sustancia. Y bueno, esto es el arrianismo. El arrianismo representaba un problema grave para el emperador Constantino, principalmente porque amenazaba la unidad política y social del Imperio Romano, que él buscaba consolidar más que por una cuestión teológica personal en sus inicios, la división generada por la doctrina de Arrio, que negaba la plena divinidad de Jesucristo. O sea, al negar la divinidad de Jesús, estamos hablando de que todavía no se le consideraba al 100% Dios. Amenazaba con romper la cohesión de la iglesia cristiana, la cual Constantino había decidido utilizar como cemento para la unidad de su dominio tras el edicto de Milán en el año 313. A ver, aquí vamos a ver a un emperador romano, Constantino, que quiere unir las ideas cristianas o las ideas de Cristo con una finalidad. Constantino es un emperador
que su pueblo estaba todo desordenado porque nadie estaba en armonía. No sé si a ustedes les ha tocado como que quieren hacer una fiesta de cumpleaños para sus hijos, pero sus invitados o los que tienen en la lista de invitados no se llevan, están peleados y uno no quiere nada con el otro. Entonces, ¿cómo vas a hacer una fiesta en armonía cuando hay mucha división dentro de tu lista de invitados? Así pasaba en el gobierno de Constantino. No podía gobernar con la suficiente autoridad o la suficiente armonía o fuerza porque había mucha división en su pueblo por todas estas ideas del arrianismo y de que si era o no era Dios. Entonces, el punto de Jesús, el tema de Jesús, le era un problema al emperador Constantino grande, pero muy grande, o sea, una piedra grande en el zapato, porque no le dejaba mover a la gente por todas estas ideas de Cristo, de Jesús, ¿sí? El edicto de Milán en el año 313 fue un acuerdo histórico firmado por los emperadores Constantino I y Licino en Mediolanum, actual Milán, que estableció la libertad religiosa y la tolerancia hacia el cristianismo en el Imperio Romano. Puso fin a las persecuciones cristianas y devolvió bienes confiscados y permitió el culto libre, transformando el cristianismo en secta perseguida a religión protegida. ¿Qué quiere decir esto? Antes del concilio de Nicea, los cristianos, acuérdense, como Saulo que mandaba matar a los cristianos, así los cristianos eran perseguidos para ser asesinados. No solo por judíos, porque no es el caso, sino por mismos romanos, porque no se querían los cristianos, no querían sujetarse a los dioses romanos, ¿no? Aquí creo que alguien quiere entrar, ¿no? Entonces, los cristianos no se quieren sujetar a, creo que perdimos a Tamara, ¿no? Ajá, no lo veo. Continúa, está tu papá. Entonces, hasta aquí los cristianos no quieren sujetarse a los dioses romanos, ¿sí? Es como ellos no se quieren sujetar a los dioses romanos, es otra piedra en el zapato para el emperador Constantino. Entonces, hay mucha revoltura, hay mucha polémica, hay mucho movimiento. Y Constantino lo que intenta hacer es, bueno, en el edicto de Milán ya se les respeta a los cristianos, ya no los vamos a matar, ya es un avance, ya va una luz en el camino para la paz, para los cristianos, para ya ser respetados, porque también recordemos que los romanos mataban a los cristianos en el Coliseum de Roma, los matían para que los leones se los comieran. Entonces eran muy atacados por la creencia de que estaban ellos mal, en el sentido de que estaban blasfemando con sus creencias, y aparte que no se querían sujetar a los dioses romanos y no querían sujetarse a los reyes, a los emperadores. O sea, ellos están muy metidos en su fidelidad a Cristo. Entonces son tan fieles a Cristo que es así como de, bueno, esta gente es tan fiel a Cristo y ya no es ni fiel al emperador. Tenemos que buscar una forma de que haya un concilio, de que haya una reconciliación, ¿sí? Y entonces, con el edicto de Milán, se establece una paz de ya no perseguirlos, de que ya nadie los paga daño, y viene el concilio de Nicea, en donde se reúnen, Constantino reúne a todos los sacerdotes cristianos con la finalidad de que se establezca y se defina todos los pensamientos que se tiene sobre Jesús. Y Constantino iba a respaldar lo que se determinara en el concilio de Nicea, con la finalidad también política,
con una finalidad política. ¿Cuál era la finalidad política? Que los sacerdotes cristianos sujetaran al pueblo a la autoridad del emperador, a la autoridad del gobierno. Y vamos a ver en esta época, bueno, si tú pones ahorita una película de esas épocas, tú vas a ver cómo los sacerdotes entronan a los reyes, o sea, les ponen la corona a los reyes. ¿Por qué? Porque ya ahí se mezcla la religión con el gobierno. Por medio de la religión, el gobierno pueda tener poder y la gente se sujete al gobierno. O sea, hay una alianza. A partir de este momento se hace una alianza, ¿sí? Porque nunca se habían mezclado religión y gobierno, o sea, eran una cosa diferente de la otra. Pero en este punto hay una alianza entre la religión y el gobierno, en donde el gobierno, los emperadores, son coronados por los sacerdotes, los sacerdotes son beneficiados con poder. Entonces se unen, se hace una alianza entre la religión y el gobierno con la finalidad de, ¿cómo se puede decir? Entre la religión y el gobierno con la finalidad de que el pueblo esté tranquilo y sujeto a lo que se establece dentro del gobierno, ¿sí? En el Concilio de Nicea se determina la divinidad de Jesús, es decir, en el primer concilio dado por Constantino, por primera vez se determina que Jesús sí es Dios. En el Concilio de Nicea se determina que Jesús sí es Dios, ¿sí? Se determina que es el Salvador y que es Hijo de Dios. Aquí eso fue lo que se determinó en el Concilio de Nicea, y es como, así es, así se va a enseñar, así se va a seguir y todos a acatarse, así se va a mover. Y se crea el credo católico o el credo de Nicea, que dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por el que todo fue hecho y que por nuestra causa, bajó del cielo, y que por nuestra causa fue crucificado y por nuestra situación bajó del cielo. Se crea el credo de Nicea. Entonces, posteriormente al concilio de Nicea se vuelve otro concilio que se llama el Concilio de Constantinopla. En este concilio se establece la divinidad del Espíritu Santo, confirmando el credo de Nicea y definiendo la relación de tres personas en un solo Dios. Es decir, en el primer concilio, que es en el Concilio de Nicea, solo se define que Jesús es Dios. O sea, se determina la divinidad de Cristo. En el segundo concilio, y se crea el credo de Nicea, credo niceo. Y en el segundo concilio, que es en el Concilio de Constantinopla, se establece que Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, creando así otro credo, en donde ya no nada más es el credo niceno, sino es el credo niceno constantinopolitano. Y entonces ya el primero que ya te leí, pues ya es el credo niceno, y el segundo dice:
padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y aquí es el fin, el cierre de la sesión 1. Para que el tema nos quede más claro, vamos a ver un video que es una maravilla. La gente linda, porque no le puedo llamar de otra forma, a la gente linda que comparte sus conocimientos y sus habilidades en internet. En este caso vamos a entrar al YouTube y vamos a ver este video maravilloso que como les digo, gente linda nos los comparte para, ¿cómo se llama? Pues para que podamos ilustrarnos más, crecer más en conocimiento. ¿Lo copié? Okay. Y podamos entender mejor lo que es esta base del concilio de Nicea, el edicto de Milán. Es muy hermoso todo conocer desde dónde viene todo. Hay que compartirlo. En el año 300. Lo tengo prendido. Ya, ahora sí te escuchas. Ya. Estaba hablando. Ya los escucho perfectamente bien. Bueno, hasta aquí, esta es nuestra primera sesión, por así decirlo, en donde vamos a ir poniendo las bases para poder entender muchas cosas, como principalmente cómo es que se forma nuestro Nuevo Testamento y cómo es que se va legalizando, por así decirlo, la creencia de Jesús y todo su conocimiento teológico acerca de la divinidad de Jesús para nosotros los cristianos. Como también estos hechos históricos nos muestran cómo las religiones y las iglesias tienen participación con los gobiernos para favorecer a los reyes, a los emperadores, para mover al pueblo a la sugestión de los emperadores. Recuerden que en esta época era dicho que el que estaba puesto en el poder, es el emperador que estaba puesto en el poder, venía de Dios. ¿Y cómo va a venir de Dios si es hombre, si es hecho hombre y terrenal? Pero el clero le hace creer al pueblo esto, y entonces tú puedes, es una bendición, una virtud morir por tu rey, ¿no? Entonces es para que más o menos tengan una idea el poder que tiene la religión dentro de un gobierno, dentro del gobierno, y cómo fue un ganar-ganar, cómo los emperadores se beneficiaron por medio del clero y cómo el clero se benefició al poder, al gobierno. Entonces, cómo ambos ganan y los dos se benefician. Correcto. Y más adelante vamos a ir viendo cómo nuestra relación con Cristo no es por obras.
Bien, vamos a terminar por hoy esta sesión. Vamos a orar, vamos a despedirnos por acá para los que del video. Vamos a despedirnos por acá, vamos a contestar por acá preguntas, dudas y vamos a hablar también. Quiero que aclaremos un punto importante en este video. A partir de aquí es donde nace el mayor y gran sionismo contra el pueblo judío. Antisemitismo, perdón, a partir de aquí cómo nace el mayor antisemitismo hacia el pueblo judío, porque todos aquellos que no querían sujetarse a Jesús eran vistos como malos, como traidores y como lo peor. El pueblo judío lo único que hizo fue seguir creyendo con sus tradiciones, sus creencias, y ese fue todo su pecado. El ser un pueblo firme. Porque de ahí en fuera, al final son libres de creer la gente lo que quiera creer, pero aquí empieza la Iglesia Católica a hacerle una guerra tremenda a través de arte, a través de dibujos, a través de obras, muchísimo en contra del pueblo judío para que fueran vistos como los malos, como los peores, y de alguna manera no sé si piensan que con eso se iban a sujetar a Cristo. Hasta aquí, por acá nos vamos a despedir y por acá vamos a contestar preguntas. Nos vemos. Chao, bye.